¿Existe Dios? ¿Qué pruebas o evidencias se pueden presentar actualmente en favor y en contra de un ser divino, inmaterial y todopoderoso en el estado en el que se encuentra la ciencia hoy en día? Vamos a hablar de ello con rigor. ¿Nos acompañas? El primer óbice que encontramos al tratar de probar la existencia de Dios es que Dios es un ser todopoderoso, infinito, pero inmaterial. ¿Qué quiere decir? Al ser inmaterial, la ciencia, en sentido de ciencia natural que hoy en día manejamos, es decir, aquella ciencia que se ocupa de analizar el comportamiento de la materia, de magnitudes, de ecuaciones, de tasar la realidad, no nos podría dar una contestación. Es decir, no podríamos a través de un experimento científico probar o no la existencia de Dios. Esto nos cierra todas las vías para conocer si Dios existe. Bien, podemos mirar otra vía indirecta. Fijaos, al igual que cuando yo llego a un sitio que ha sido arrasado por el fuego, admiro las cenizas, admiro pues las ascuas incluso si ha sido reciente, puedo colegir que ha habido un fuego ahí, aunque realmente y directamente no he podido verlo, pero sus indicios me indican que ha habido un fuego. Podemos tratar de mirar la naturaleza y ver a través de las criaturas la mano de un creador. ¿Es eso posible? ¿Realmente tiene lógica? ¿Científicamente puede ser reprobable? Bien, pues a eso nos vamos a ocupar. Y para empezar a tratar este tema, hemos escogido un fragmento de la película Contact, que es muy revelador en tal sentido. Un fragmento en el que la astrónoma que busca vida extraterrestre habla con el pastor protestante que tiene una religiosidad en su discurso. Escuchad. Gracias. De nada. Aquí fuera hace frío. Sí, pero se está muy bien. Esto te va a interesar. ¿Qué? La navaja de Occam, ¿sabes qué es? La navaja de Occam. Suena a película de asesinos. No, la navaja de Occam es un principio básico de la ciencia. Dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla tiende a ser la verdadera. Parece razonable. Bien. ¿Y cuál es la más probable? Gracias. De nada. ¿Un dios omnipotente y misterioso creó el universo y decidió no dejar pruebas de su existencia? ¿O simplemente Dios no existe y lo hemos creado para no sentirnos tan ínfimos y solos? No lo sé. No concibo vivir en un mundo en el que Dios no existiera. No querría. ¿Y cómo puedes saber que no te engañas? Personalmente necesitaría pruebas. Pruebas. Bien, en este fragmento hemos visto cómo la astrónoma, Jodie Foster, hace un planteamiento al pastor protestante diciéndole que a través del principio de la navaja de Occam, es decir, que la respuesta más fácil, más simple, es la más plausible, no debería existir Dios. Pero esto es así. ¿Ha empleado la astrónoma de forma adecuada ese principio de la navaja de Occam? Para ello vamos a hacernos una representación mental. Estamos en un desierto. En este desierto no hay absolutamente nada. Todo es abrido, solo hay granos de arena. Y andando por ese desierto, en medio del desierto nos encontramos una catedral. ¿Cuál sería la explicación que daríamos conforme al principio de la navaja de Occam? La respuesta más fácil sería la más plausible. ¿Siempre estuvo ahí esa catedral? O podríamos decir, bueno, es que cayeron las rocas de forma aleatoria y conformaron el edificio, incluso las esculturas. O más bien, diríamos, esta catedral es el producto de un arquitecto, de una mente que lo ha pensado y lo ha ejecutado.
Si esto es así, conforme a una catedral, ¿cuánto más lo será en relación al hombre? El hombre, que es una criatura muchísimo más compleja, rica, infinitamente más maravillosa que un edificio. Antes, en la ciencia no sabíamos tanto como ahora sabemos. Cuando hablamos del universo y de la vida del universo, tenemos que tener en cuenta que partimos de un inicio caótico. Es decir, sabemos, ya por experimentación, es decir, la ciencia nos ha podido decir, el primero de ellos fue el astrónomo Hubble, que el universo ha nacido de una primera explosión, un Big Bang. Estaba concentrado en una partícula menor que un átomo y reventó, explotó y formó lo que nosotros conocemos ahora como el universo conocido. Si después de ese Big Bang tan caótico, desordenado, ¿cómo es posible que se haya conformado un ser humano? Un ser humano tan completo, tan complejo como nosotros somos. Esa sería la catedral del desierto. Es decir, después de ese caos, se conforma un hombre. ¿Eso tiene credibilidad? Fijaos, siquiera la primera molécula de ADN es realmente compleja. No ya los mecanismos para crear un ser vivo. Si nos damos cuenta, la ameba unicelular, el ADN que tiene, equivale a 80 libros de 500 páginas. ¿Cómo es posible hacer 80 libros de 500 páginas al azar? ¿Alguien me lo puede explicar? O el ratón. El ADN del ratón, la complejidad del ADN del ratón, equivale a los 32 volúmenes de la Enciclopedia Británica escritos 11 veces. 11 veces los 32 volúmenes de la Enciclopedia Británica. ¿Y qué nos dicen los científicos sobre esto? Vamos a hablar con el señor Fred Hoyle. Señor Fred Hoyle, ¿qué nos dice usted sobre esto? Bueno, pues nos diría que esto es lo mismo que un huracán pase por una chatarrería y en ese movimiento en espiral al azar ensamble un Jumbo 767 con el depósito lleno listo para volar. De igual forma, la constitución del primer ser humano, del primer ser vivo, de la primera cadena de ADN es realmente improbable. Y ahora nos decimos, ¿qué posibilidad hay de que se generara la primera cadena de ADN por azar? Bien, pues esa sería una probabilidad partido entre 100, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000. Bien, pues ese número no es calculable, es decir, supera totalmente nuestra capacidad de comprensión, porque ese número es mayor que el número de partículas atómicas de todo el universo conocido. Es decir, es improbable que tras una explosión caótica se formara una cosa tan complicada, un proyecto tan complejo como el de la primera cadena de ADN para formar un ser unicelular simple. Ya no hablamos de seres pluricelulares. Y nuevamente nos sale al encuentro la teoría del azar. ¿Qué es el azar? Cuando nos dicen es que ha sido el azar, porque hay muchísimos universos. El azar es un porque sí disfrazado. Un porque sí disfrazado que no satisface ni a la mente de un niño. Es decir, no pueden caer los vidrios del cielo y conformar figuras geométricas en las cristaleras de la catedral. No pueden caer rocas y hacer unas esculturas dentro de la catedral. Cuanto menos hacer un proyecto como un ADN, como una molécula de ADN. El azar no es una medida científica, está totalmente fuera de la ciencia. Es decir, no es medible, no es cuantificable, no se puede meter en una ecuación. Por lo tanto, es totalmente desechable. Finalmente, tenemos que decir que no vemos a Dios, pero vemos la maravilla de la creación, de las criaturas que hay en el orbe. Y no podemos menos que pensar en que hay un arquitecto, un hacedor, un ingeniero que ha diseñado toda esta maravilla. Otra cosa sería una locura. Por eso dice el libro de la Biblia que quien viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. ¿Nos vale eso? Quizá no, porque además de razón,
somos corazón, tenemos un corazón. Vamos a abordar el problema de la existencia de Dios de una forma distinta. Para ello vamos a oír el diálogo entre esta astrónoma y este pastor protestante nuevamente. Estaba tumbado, mirando hacia el cielo. Y de pronto sentí algo. No sé, lo que sé es que no estaba solo. Y por primera vez en mi vida no tuve miedo de nada, ni siquiera de la muerte. Allí estaba Dios. ¿Y no es posible que tuvieras esa experiencia porque en parte necesitabas tenerla? No, soy un tipo razonablemente inteligente, pero eso... No, mi inteligencia no era capaz de abordarlo. No. Yo fui a catequesis alguna vez. Ya. ¿Y? Pues yo no dejaba de hacer preguntas fastidiosas como... Bueno, pero ¿de dónde salió la mujer de Caín? Y al poco tiempo llamaron a mi padre y le dijeron que por favor no volviera a llevarme a clase. ¿Tu padre es este? Sí. Estáis muy unidos, ¿eh? Lo estábamos. Murió cuando yo tenía 9 años. A mi madre no llegué a conocerla. Lo siento. Tiene que ser difícil. Sí. Estar sola. He de reconocer que esta sensación, que esta experiencia que tuvo el pastor protestante me sucedió a mí. Salí un día a correr y empecé a admirar la bóveda celeste, la bóveda empírea, estrellada por la noche. Y me sentí tan pequeñito, pero a la vez pensé que estaba acompañado, que mi vida tenía sentido, que había sido creado. Es decir, no me sentía solo en ese momento. Porque, y vamos a ser honestos, si nuestra vida es el fruto de una unión, de un ensamblaje al azar de partículas, que ya hemos dicho, la dificultad en términos científicos que eso entraña, nuestra vida no tendría sentido, estaría destinada a una consunción, igual que ha habido un ensamblaje previo. Pero si nuestra vida ha sido creada por un Dios, un creador omnisciente y amoroso, podemos tener una misión encomendada por ese creador. Al igual que el que ha hecho este bolígrafo ha pensado para él una función. Por eso dice Chesterton que el momento más angustioso del ateo es cuando tiene la necesidad de dar las gracias y no sabe a quién. Por último, me gustaría citar algunas palabras de Juan Pablo II, que decía que cada uno de nosotros, tú, eres un latido del corazón amoroso de Dios. Bienvenido a esta aventura maravillosa del amor que es la vida. Ánimo.